sin duda, que tenemos que muchas veces tocar fondo para poder empezar a tocar con nuestras manos donde estamos y la bendición tan grande que tenemos por estar aquí. Estoy completamente de acuerdo. Pero ¿no es un poco triste que tengamos que llegar a ese punto de enfermedad para ponernos manos a la obra con la vida? A ver, es triste, pero quiero decir, si te llega, lo único que puedes hacer es abrazar esas circunstancias de tu vida y ya está, y tirar para adelante. Entonces, en esa situación, la primera línea de tratamiento son los fármacos, ¿vale? Para mí el tratamiento tiene que ser algo holístico, que hablaremos también de ejercicio físico, ¿vale? Pero como hemos hablado antes, el cáncer, tenemos que pensar que es un grupo terrorista, que se ha gestado en un caldo de cultivo a lo largo de muchos años. Hay que tratarlo con todas las herramientas que tengas, porque su objetivo es destruirte, ¿vale? Vamos por esa línea entonces, Vale. que además es como empezamos, hablando de ese grupo terrorista, esas células que despiertan y empiezan a luchar contra tu cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo, qué sistema, qué organismo es el que empieza a perder el control, a fracasar frente a ese grupo terrorista? ¿Y cómo lo estáis abordando vosotros? Entiendo que hay un sistema, un ejército de protección en tu cuerpo, sistema inmunológico, que es el que batalla esto, ¿no? Exacto. Me encanta esta pregunta porque al final quizá una de las cosas que no sabe la gente es que el cáncer se origina por muchas cosas, pero uno de los fallos que ocurre es del sistema inmunitario. ¿Vale? Y esto se lo explico a mis sobrinos, ¿no? Que nuestro sistema inmunitario es como los geos. Ahí tenemos unas fuerzas especiales que no solo están dedicados a identificar virus y bacterias, ¿no? Y quizás es lo que piensa mucha gente, sino que también esas células normales nuestras que tienen sus funciones y que se convierten en tumorales, pues también tienen la función de saber identificarlas y destruirlas. ¿Vale? Entonces, a mí me encanta, o sea, me apasiona el sistema inmunitario y de hecho trabajo con fármacos que, digamos, su papel es que nuestro sistema inmunitario se haga más fuerte de alguna manera para que sea el propio sistema inmunitario del paciente el que destruya el tumor. ¿Vale? Y de hecho, la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimio convencional. Y bueno, pues eso al final lo que hace es fortalecer nuestro propio organismo para que sea nuestro propio organismo el que destruya el tumor. Cuéntanos, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué habéis descubierto en los últimos años? ¿Si hay algún tipo de fármaco que os dé esperanza a futuro? De nuevo, es una pregunta súper compleja porque cada tumor es distinto, cada persona es diferente. O sea, tenemos que abrazar nuestra diversidad en todos los sentidos. Pues, si tú tienes un cáncer de próstata, por ejemplo, tu cáncer de próstata va a ser distinto al que pueda desarrollar tu padre. Y es tu padre, ¿sabes? Porque... Pero entonces, ¿cómo abordáis esto en vuestro caso? Cuando hacéis un estudio científico para intentar encontrar soluciones a estos problemas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cogéis un caso de un tumor específico y os ponéis a trabajar en ese o...? No sé, vale, cuéntanos. Pues hay una parte preclínica, ¿vale? Y por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral, que la hice precisamente en los efectos antitumorales de la vitamina D, ¿vale? Que es la que sintetizamos a través del sol, en cáncer de colon y mama. Entonces, bueno, lo que quiero decir aquí es que hay primero un screening, una selección de fármacos en cultivos celulares, experimentos en cultivos celulares, en animales, y luego, según la potencia que tengan esos fármacos a nivel celular, a nivel de estudios en tumores en animales, pues digamos que se empiezan a estudiar en humanos. Y yo llevo esa parte, ¿no? de investigación clínica, que son las primeras pruebas que se hacen en pacientes, que en oncología, que quizá esto no lo sabe mucha gente, pues al final es lo que se conoce como una necesidad médica no satisfecha, que quiere decir que
Sí, hay algunos tumores que tienen cura, pero hay otros que no. Hay una serie, por ejemplo, lo que hablábamos antes del cáncer de pulmón, hay una serie de tratamientos aprobados por las agencias reguladoras. Esto está muy regulado por comités éticos y las agencias reguladoras del medicamento, ¿vale? Entonces, hay una serie de estándares, como quien dice, a tratamientos aprobados. Pero, ¿qué ocurre cuando el paciente fracasa y recae, digamos, a todos esos tratamientos disponibles? Que entonces ahí entra la investigación, ¿vale? Ajá. Y aquí entramos nosotros, que estamos intentando desarrollar nuevos tratamientos y ayudar a esos pacientes que no tienen otras opciones, porque al final en los estudios fases 1 entran pues, pacientes terminales, pacientes que han fracasado a todo y que la única opción que tienen son los tratamientos paliativos. Esos pacientes entran en esos estudios que además ellos mismos, esto es increíble porque digamos que lo hacen con la conciencia de si esto no me ayuda a mí, por lo menos va a ayudar a otros, ¿vale? Esta evolución de esta ganancia de conocimiento. Y lo bonito de todo esto es que hay un porcentaje alrededor del 50, del 60, del 40, dependiendo un poco del estudio del fármaco, que esos pacientes se curan. Sí. ¿Qué porcentajes has dicho? ¿40, 60? Depende un poco del fármaco, ¿vale? Porque depende en qué proyecto estés participando, con qué tipo de fármaco, pero te puede rondar un 40, un 50, un 60. Pero sí. Eso es altísimo. Es altísimo, sí. Y por eso está la investigación. Y por la tasa de mortalidad se ha ido reduciendo mucho. Ya no solo por los fármacos, sino porque ahora los sistemas de detección, de screening, pues están siendo más eficaces a la hora de lo que decíamos antes, ¿no? De identificar el grupo terrorista cuando está en sus fases tempranas. Entonces, pues eso, digamos que tenemos esas tasas y luego la parte pues más sensible, más difícil, más compleja de este trabajo, pues son todos los pacientes que se mueren. Y con eso pues tenemos que vivir, ¿no? Pues que al final esto lo hacemos por ese avance del conocimiento y sabemos que cada día nos vamos a enfrentar a una serie de situaciones que estos pacientes están muy malitos. Entonces tienen muchas cosas y a veces, pues eventualmente, obviamente, se mueren. Y ahí, bueno, pues dependiendo de en qué situación se muere el paciente, pues hay que hacer una investigación de si ha sido por su enfermedad, de si ha sido por el fármaco. Y bueno, pues nos enfrentamos día a día a muchas situaciones de ese tipo. Entonces, nuestro día a día es muy difícil de predecir porque además son fármacos de los que no se sabe el efecto en humanos, o sea, son las primeras pruebas en humanos. Entonces, tú cuentas con una serie de información de efectos que haya podido haber en células, en animales, pero no sabes lo que va a ocurrir. Entonces, ahí nosotros, digamos, somos como también un equipo de fuerzas especiales bueno, yo trabajo con médicos que me sacan 5 cerebros y tenemos que estar preparados para cualquier cosa, porque además trabajamos con médicos y con hospitales de todo el mundo. Yo en mi proyecto actual, por ejemplo, estoy trabajando con Japón, con China, con Taiwán, con Corea del Sur, con Turquía, con muchos países, y tienes que estar prácticamente cubriendo todas las zonas horarias por si te llega una pregunta de, oye, a mi paciente le ha pasado esto, ¿qué hacemos? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo procedemos? ¿Ha pasado esto a cualquier otro paciente? Eso es un poco nuestro día a día, ¿no? Y para mí es lo precioso de este trabajo. Sí, la individualidad, ¿no? de cada uno de los casos. ¿A qué le llamáis curar el cáncer en ese estadio tan crítico, cuando te llega una persona terminal y decís, oye, ha funcionado, esto ha funcionado, la hemos curado? ¿A qué le llamáis exactamente a curar? Bueno, a ver, curar quiere decir que en la evaluación de la enfermedad que se hace con PET-TAC, ¿vale? Que es, bueno, pues para las personas que no conozcan o que no estén familiarizadas con esa terminología, son pruebas de imagen. Vale, entonces digamos que el TAC hace una imagen de lo que son las medidas del tumor y luego está el PET que hace, digamos, un marcaje radiactivo a través de la glucosa y ahí te identifica
Porque claro, al final las células tumorales son grandes consumidoras de glucosa. Y ahí identificas pues, las células que están comiendo esa glucosa radiactiva y te identifica las áreas de tumor. Entonces, en este tipo de estudios se hacen PET-TAC cada 9 semanas y ahí sabes si la evolución del tumor, ¿vale? Es nuestra manera de evaluar la eficacia de los tratamientos. Entonces, cuando digo que se cura no que se cure, porque la curación sería, digamos, ya para toda la vida que ese tumor no vuelva a recaer, pero por lo menos que ese paciente está en una respuesta completa cuando su pronóstico o lo que le había dicho su médico es que su opción ya eran paliativos y esperar. Y esperar a morirse. Exacto. Entonces, esa es la población de pacientes que entra en estos estudios, pacientes que no tienen otras opciones. ¿Tenéis medido más o menos qué esperanza de vida tienen las personas a las que hay éxito con estos fármacos? Es que, claro, volvemos a lo de siempre, que es que esto depende del tipo de tumor, claro, del tipo de tratamiento, claro, de tantas cosas, Víctor, claro, es que no se pueden contestar esas preguntas porque mentiría la gente. Claro. ¿Qué observación tenéis del tipo de personas que van llegando a este estado final? Pues me encanta esa pregunta porque, fíjate, a través de observar, de todos los años que llevo un poco analizando datos de pacientes y participando en este tipo de proyectos, yo observaba que no hay un patrón común, ¿vale? No puedes decir, esto te lleva a un cáncer, no, y tampoco vamos a jugar con los sentimientos de la gente. Pero yo sí que he observado que había muchos pacientes que tenían enfermedades metabólicas de base. Y a partir de ahí fue cuando yo me puse a estudiar mucho sobre nutrición, sobre sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, hace poco ya se están empezando a generar cifras y un 40% ya de los casos tienen que ver con hábitos de vida. Entonces, es un poco para tomárselo en serio. ¿Vale? Entonces, lo que no te puedo decir es que haya un patrón de que digas, esto ocurre en todos los pacientes de cáncer. No. Pero este dato del 40% coincidente con hábitos de vida, yo creo que está muy lejos de lo que es la realidad. Es decir, si pensamos en el otro 60%, que estamos entendiendo que es genética, que ha sido mala suerte, ¿cuál es el otro 60%? No, para nada. Esto es, de hecho, la genética solo hay un 2%. Que se asocie directamente a la genética. En este estudio es que ese 40% sí que se relacionaba directamente con hábitos de vida. O sea, algo muy evidente, muy obvio. Gente con sobrepeso, fumadores, etcétera, etcétera. Claro. O sea, que tú puedas establecer una relación con una cierta robustez científica, ¿vale? Pero estoy completamente de acuerdo contigo que ese 40% se queda corto. ¿Las edades medias las tenéis observadas? Con el paso del tiempo entiendo que cada vez serán más jóvenes los sujetos que llegan con casos de cáncer. Sí, a ver, volvemos a lo mismo. Depende del tipo de tumor, pero al final el cáncer está relacionado con esperanza de vida. Entonces, la esperanza de vida se está alargando. Por esto también ha aumentado la incidencia del cáncer. Pero como bien dices, ahora se están empezando a diagnosticar a edades más tempranas. ¿Por qué es esto? Porque los hábitos de vida, ahora hay mucha más obesidad infantil, hay mucho más sedentarismo, hay muchas más pantallas, etcétera, etcétera. Yo cuando estaba en la universidad yo estudié mi carrera con libros y con apuntes y escribiendo a toda mano. Y hoy en día, desde que son los niños chiquititos, ya están expuestos a pantallas azules, iPads, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ya no solo eso, los alimentos procesados. O sea, yo no he comido nunca, en mi casa no entraban bolsas de patatas fritas, jamás. Hoy en día es lo normal.